Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos al podcast de The Worry Project. Esta semana tenemos con nosotros a Álvaro González. Álvaro, después de unos añitos de banca de inversión en Madrid, decide irse a abrir un fondo de capital riesgo desde cero. Fue Samaipata Ventures, un fondo de Madrid que lo creó y lo lideró José del Barrio y nos cuenta cómo lo abrió desde cero y cómo ayudó a su formación el mismo. Después de Samaipata Ventures, Álvaro necesitaba un poquito de tiempo para él y para pensar y nos dice qué hizo en la otra punta del planeta, que fue súper interesante y le cambió la perspectiva de absolutamente todo. Después de ese tiempo para él, volvió a España y se metió en uno de los proyectos más interesantes que hay de educación ahora mismo en Europa, que es Ironhack. Nos va a contar cómo él solo, con una mochila, se fue a abrir Ironhack de cero a Ámsterdam y a Lisboa. Y ahora mismo es el General Manager de Lisboa y Madrid. Esperemos que lo disfrutéis. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos una semana más al podcast de The What If Project. Hoy estamos aquí con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, muy bien. Buenos días allí, Ezequiel. Estamos aquí con Álvaro y con John. Álvaro, tuve la gran suerte de conocerlo en 2012 en el Discover Program de McKinsey y fue una gran suerte. Y anda que no ha llovido, 8 años después reconectamos y nos trae Álvaro aquí una historia que me parece magnífica. Bueno, chicos, yo aquí buenos días, buenas tardes a todos también. John al habla. Hoy voy a aprovechar para empezar yo con la parte de Academics, ya que los dos somos euskaldunes o vascos, uno de la Leti, otro de la Real. Sí. Así que voy a aprovecharme y sobre todo antes de la Copa del Rey, que nos vamos a llevar bien. Sí, después igual ni nos hablamos, no pasa nada. Eso es. Hoy te voy a sacar información interesante y después ya igual ni me hablas o ni te hablo. Pero bueno, volviendo a lo importante. Los dos, bueno, tú estudiaste en Deusto Bilbo, yo estudié en Deusto San Sebastián. Después de la carrera, tú das el salto a banca de inversión. Eso es. ¿Por qué banca de inversión? Cuéntanos. Sí, bueno, pues a ver, empecé mi carrera en JP Morgan, en la división de banca de inversión, en el equipo de Madrid. Hay dos factores fundamentales por los que creo que acabé en banca de inversión. Por un lado, la influencia que tuvo mi hermano. Él, pues, tres años mayor, estudios similares y en aquel momento él estaba trabajando en otro banco de inversión. Entonces, pues, durante mis estudios en Deusto, pues, tuve esa exposición temprana a un mundo que para muchos era desconocido, ¿no? Mientras mi hermano ya estaba en banca de inversión, yo estaba estudiando primero, segundo, tercero de carrera y ya empezaba a escuchar lo que era banca de inversión. Entonces, por un lado, esa exposición y información de más que tuve. Y por otro lado, y aquí súper transparente, yo estudié Deusto con una deuda de estudiante, pues pedí un préstamo en mi nombre para estudiar mis estudios. Y al final terminas los estudios y dices, pues tengo que repagar la deuda de estudiante. ¿Dónde lo voy a hacer cuanto antes? Pues allí donde me paguen más, ¿no? Entonces, totalmente loable, además, súper respetable y que tú aquí en España llevas un modelo de estudios que es muy típico de Estados Unidos, ¿no? Sí. De financiarnos para estudiar. Sí, mi hermano, de hecho, también lo hizo y conozco muy poca gente, al menos en Bilbao, en Deusto. En aquel momento era un modelo desconocido, estudiar con financiación. Bueno, oye, no, súper interesante la parte esta de que, oye, en tu caso fue con financiación y es verdad que Deusto pues, es una universidad privada y, oye, que te dio igual ese plus, ¿no? Esa rentabilidad. Entiendo que por pasta me vas a responder que sí, pero si quitásemos la parte de la pasta o de devolver esa deuda que tenías, ¿volverías a escoger banca de inversión? Una pregunta que me la habéis hecho mucha gente muchas veces, amigos y compañeros de trabajo, y la respuesta es que sí, la verdad. Vale. Por un lado, lo que tengo claro es que con la información que tenía en ese momento tomé la mejor decisión posible, ¿no? Y sería, de alguna forma, hacerme trampa el pensar en una decisión distinta con información futura, que en aquel momento no la tenías. Entonces, sí, volveré a cogerlo. Creo que fue la decisión acertada profesionalmente y, además, profesionalmente, fue
digamos que una experiencia casi militar, ¿no? Donde me formé profesionalmente. Y dos, pues me abrió muchas puertas a futuro y entonces pues siempre estaré agradecido. Totalmente. Oye, quiero sacar un aprendizaje, ¿no? De lo que acabas de decir, de tomaste la decisión más acertada con la información que tenías disponible en aquel momento. Yo creo que eso es un aprendizaje para todos nosotros y creo que es una muy buena forma de vivir y de no mirar para atrás con recelo. Sí. Gracias. Y que el debería o el arrepentirse al final es hacerse trampa, ¿no? Totalmente. Justamente. Además, es algo importante con la información que tenías en aquel momento y algo importante también para el estudiante, si le tenemos que dar un learning, es intenta tener la máxima exposición posible a diferentes cosas, porque cuanta más exposición y cuanto más diferentes, más información y más nueva información vas a tener para tomar una decisión y a partir de ahí es optimizar aquella decisión. Muy bien, Álvaro. Te pasas 2 añitos en banca inversión, aprendes muchísimo, te estructura la cabeza, aprendes Analytics, es tu apellido. Luego saltas a Venture Capital o Capital Riesgo. Según nos contabas, entras en contacto con José del Barrio. En aquel momento, José del Barrio ya ha vendido la nevera roja a Rocket Internet, entonces él decide montar de cero un Capital Riesgo o un Venture Capital y tú te unes a ese proyecto. Cuéntanos primero de todo qué es Venture Capital o un fondo de capital riesgo. A ver, el Venture Capital o en castellano Capital Riesgo es una categoría dentro de un paraguas mayor que son fondos de inversión, ¿no? Y hay diferentes tipos de fondos de inversión. Uno es un capital riesgo, otro sería private equity o luego tienes otros fondos, además de deuda pública o en otro tipo de fondos. El capital riesgo habla en su nombre, como lo indica, es el más arriesgado y es el más arriesgado por la etapa en la que invierte en proyectos o en negocios. ¿Y cuando invierte? Pues invierte en una etapa súper temprana donde todavía está por demostrar que el negocio va a ser factible, viable o que se va a consolidar, ¿no? Pero ese es el riesgo el que también como inversor pues te da un potencial de rentabilidad muchísimo más alto al final. Y al final, si lo resumimos mucho, el capital riesgo está invirtiendo en el emprendedor y en el talento y apuesta en talento, básicamente, ¿no? Porque al final la idea, yo siempre lo dije cuando estuve en capital riesgo, es la idea es un 5% y al final el talento, el emprendedor, la emprendedora en la que inviertes es el 95%. El modelo de negocio lo más probable es que vaya a evolucionar, que van a venir mal dadas por el mercado y al final estás invirtiendo en esa persona que está liderando el proyecto y en el potencial que tiene. Claro. Y nada, solo por tangibilizarlo y por imaginármelo, ¿no? Que a mí siempre me gusta imaginarme las cosas. Dices que vas a una etapa temprana y vas a una etapa tan temprana que es la persona con un PowerPoint, un Excel y lleno de ganas, pero nada más. Sí, en los casos más extremos es un emprendedor que tiene una idea, un PowerPoint y necesita ayuda y financiación para empezar. Normalmente en esta etapa el caso extremo del capital riesgo suele ser lo que se llama business angel, ¿vale? Esta gente realmente pone dinero en un PowerPoint para empezar. Y luego un fondo de inversión, en el caso de Samaipata, invierte cuando hay unas métricas mínimas que empiezan a dar indicios de que hay un negocio sólido, rentable, potencialmente rentable y que hay algo que se puede disrumpir, si la palabra se permite en castellano. Entonces, pues un fondo como Samaipata, que invierte en fases muy, muy, muy tempranas, pues lo que quiere es ver con bases de usuario pequeñas y con los primeros clientes, ver dinámicas de recurrencia interesantes, que los usuarios son fieles a la marca, que están volviendo, que los unit economics a nivel de margen de contribución son sólidos, aunque la compañía en sí no haga beneficio. Ok.
Perfecto. Y después creo que es muy interesante entender que dentro del mundo de capital riesgo hay fondos que invierten en distintos modelos. Entonces, hay algunos que se especializan por industria, hay otros que se especializan por país y otros que se especializan por modelo de negocio, ¿no? Y al final, a mayor especialización del fondo, mayor conocimiento del sector y más minimizan el riesgo de equivocarse, ¿no? Porque conocen el sector más. Entonces, por ejemplo, un fondo de inversión que invierta en startups o emprendedores del sector automovilístico, pues es posible que minimice el riesgo de equivocarse porque se conocen bastante bien el sector. Entonces, en capital riesgo, como inversor, cuanto más te especialices y tengas detectado cuál es tu especialización, posiblemente tomes decisiones mejores. Claro, mucho mejor y además también le puedes aportar más al emprendedor, ¿no? Porque a lo mejor estás mejor conectado en la industria y tienes a lo mejor un mejor contenido. Muy bien. Álvaro, para cerrar un poquito el capítulo de Samaipata, cuéntanos un poco cuál era tu rol. O sea, sabemos cómo se crea, ¿no? Pero tú exactamente qué hiciste y cómo avanzó tu rol allí. El equipo fundador, bueno, no el equipo fundador, sino el equipo inicial de Samaipata, pues como decía antes, fuimos entre 3 y 4 personas, no sé, llegamos a 5, y había muchas cosas que hacer y había que dividirse. En mi caso, yo estaba enfocado en la parte de inversión, entonces era el responsable de entrar al detalle del análisis de inversiones. Y, por ejemplo, en mi caso yo no estaba tan involucrado en levantar fondos, ¿no? Pues eso lo llevó otra persona y otro compañero. Entonces, básicamente, en un fondo de inversión es un funnel donde te entran muchas oportunidades que te van llegando por tu red de contactos o eventos, conferencias, el Spanish Summit o Web Summit, no sé qué. Y los tienes que ir filtrando y tienes que tener una metodología muy rigurosa donde vas filtrando y de una fase a otra solo van pasando aquellos emprendedores y proyectos que van cumpliendo los requisitos que tú como fondo te has puesto para hacer una inversión, ¿no? Entonces, lo que tienes que tener muy claro es qué requisitos tienen que cumplir los proyectos en los que vas a invertir, porque si no, al final te dispersas. Y te dispersas porque todo parece interesante y al final te dispersas y no acabas concretando, ¿no? Entonces, un criterio de inversión muy claro, y en nuestro caso era proyectos en pre-seed o seed de industrias, bueno, en marcas digitales, marketplaces, e-commerce y en el sur de Europa. A día de hoy Samaipata se está expandiendo también a otras regiones de Europa, pero en aquel momento era en el sur de Europa. Entonces, con unos pequeños criterios, ya sabes, oye, me llega una oportunidad de América, joder, tiene muy buena pinta, pero no están mis criterios de inversión, ¿no? Entonces, con esos filtros vas pasando los proyectos y luego, evidentemente, a medida que van pasando, vas analizando las dinámicas de la industria, del modelo de negocio, necesitas ciertas métricas para poder analizar, pero cuantas más métricas haya, pues más competencia de inversión vas a tener porque más fondos van a estar interesados, ¿no? Entonces, claro. Es encontrar el momento idóneo de decir, vale, tengo las métricas suficientes para estar seguro de que esto es una inversión interesante y que no se te haya pasado porque ya ha avanzado mucho y ha venido un fondo americano que dice, no, me interesa a mí y te lo quito. Claro. Entonces hay que ser muy rápido. Hay que ser muy rápido Vale. y tener el proceso muy bien definido para saber descartar. Y lo más difícil en Venture Capital que yo recuerdo es decir que no, porque al final ninguno de los proyectos en esa etapa está consolidado y lo que estás haciendo estás invirtiendo en talento. Entonces, el mayor criterio, el criterio más importante era el análisis que haces del talento y del emprendedor o la emprendedora detrás del proyecto, ¿no? Porque el proyecto puede dar muchas vueltas y va a evolucionar y va a pivotar seguramente. Pero aparte de la industria es, me fío, no me fío de este emprendedor, creo que lo puede hacer funcionar.
súper interesante. En ese punto es clave, sobre todo en esa fase pre-seed que nos hablabas antes, del emprendedor con la mochila y el PowerPoint. Súper importante centrarte en el equipo de talento, en las personas, en la motivación, en su skill set, más que en la idea, porque la idea al final le puedes dar muchas vueltas. Muy bien. Oye, Álvaro, hasta ahora hemos visto que llevas 4 años trabajando, 4 años pues dirigiendo hacia dónde va la inversión, ¿no? Con esa presión analítica, esa presión de acertar en dónde coloco este dinero, dónde lo hace JP Morgan, dónde lo hace luego Samaipata. Y de repente nos cuentas que te vas a Nepal, ¿no? Te vas a Nepal 7 meses y un tío que, oye, que estás muy bien colocado, que tienes un trabajo súper, oye, rewarding o con buen salario en España, decides que te vas a Nepal. ¿Por qué haces esto? Que me interesa muchísimo porque yo soy un viajero también. ¿Por qué haces esto? ¿Y cómo cambia tu vida a raíz de esto? Vale. Pues eso, como explicabas, pasaron 4 años desde que terminé la universidad, 2 años en banca de inversión, 2 años en Venture Capital y sin darte cuenta han pasado 4 años y no has parado. Y llegó un momento en el que estando en Venture Capital estaba cansado y estaba cansado físicamente y estaba cansado mentalmente. Y tuve que parar, mi cuerpo no podía más y decidí que era momento de ocuparme otra vez de mí, de alinearme, de descubrir o cultivar o dedicar tiempo a cosas que me apasionan más allá de la faceta profesional y por decisión propia decidí dejar en pausa una carrera profesional, que en aquel momento estaba en un fondo de inversión, y me fui a un proyecto en Nepal, que de hecho yo no elegí Nepal, sino que elegí el proyecto. Era después de analizar varios proyectos, pues elegí uno que, a la casualidad, que estaba en Nepal. Y en este proyecto que te tiras 7 meses, ¿no? Eso ¿De qué es, un poco brevemente, de qué era esa faceta que te tiraba del proyecto y qué ocurre a partir de ahí? Era un proyecto liderado por un emprendedor nepalí y básicamente era una escuela en las montañas en el Himalaya que daba servicio a 7 comunidades locales perdidas en el monte y que teníamos la ciudad más cercana pues a 7 horas en autobús, para que sabáis más un poco la idea. Como yo mido el nivel de desarrollo, es dónde está la Coca-Cola más cercana y en aquel sitio estaba 7 horas en autobús. Qué bueno. Oye, ¿cuál es, así brevemente, cuál es tu rol allí? ¿Qué haces allí? Allí estuve como profesor de ciencias naturales para chavales de, pues los más jóvenes eran 6 años y los mayores de 12 años. Qué bueno. Oye, y decides volver, ¿no? Después de estar ahí 7 meses, decides volver un poco a Bilbo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, a partir de ahí? Vuelvo después, por dejar un mensaje de la experiencia en Nepal, lo más importante que me pasó en Nepal es apreciar la belleza que hay en esa vida mucho más simple de la que conocemos, ¿no? Y bueno, pues me volví en paz, básicamente, y me volví a Bilbao y a Madrid. Y justo cuando vuelves se reactivan los fantasmas de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Tomé una decisión importante que fue quiero dedicarme a algo totalmente distinto y en mi caso fue quiero saber qué puedo hacer yo en educación en mi casa, en mi país. Y fue así como acabé aterrizando en Ironhack. Educación, ¿no? Y eso te das cuenta en Nepal. A mí lo que realmente me gusta es más la parte de educación, ayudar a otros a que aprendan y eso te trae aquí a Ironhack. Me lleva a Ironhack y lo curioso es que mi currículum o mi experiencia profesional no me abría puertas en el mundo educativo. Y fue Ironhack quien vio en mí que mi talento, experiencia se podía utilizar muy bien para el mundo de educación. Sin duda. Y macheaste, ¿no? Tengo una oportunidad en una empresa que ahora mismo está empezando con fuerza con educación. Oye, cuéntanos, ya vamos al Start Topic, ¿no? Como nos gusta llamarlo a nosotros. Vale. Cuéntanos así, ¿qué es Ironhack?
Vale. Ironhack es una escuela de programación. Estamos en 9 ciudades a nivel mundial, en España, en Madrid y Barcelona, y desde hace unos pocos meses también en toda la geografía con un modelo en remoto. Y básicamente somos una escuela de educación muy intensiva donde en 10 semanas vas desde un nivel de principiante a estar listo para ser empleado por compañías que vienen a fichar a Ironhack, ¿no? Entonces, la industria a la que pertenecemos es la industria del bootcamp. El bootcamp, para el que lo sepa y si no lo contamos, es un concepto casi militar o es militar en inglés. Y el concepto es, vamos a exprimirte en 10 semanas para que estés listo para ser empleado y conseguir un puesto en un equipo de producto, en un equipo tecnológico de una startup o una tecnológica más grande, ¿no? Y es un modelo de educación distinto, un modelo que se llama hands-on, donde básicamente estás programando desde el día 1 y acabas esas 10 semanas habiendo desarrollado hasta 3 proyectos por tu cuenta y aprendes mientras lo haces, ¿no? A diferencia de un modelo más tradicional del que hemos sido víctimas todos nosotros en España, que es muchísimo más teórico. En este caso es una educación práctica y hands-on 100%. Totalmente. Oye, no, me parece interesante ya solo por comentarlo. Yo en este tiempo sabático que he tenido, arruinado por el COVID y bueno, y ahora gracias a Dios por una buena oportunidad que he tenido profesional, yo mismo estaba pensando en irme en este caso, como comentamos, a Bali, Indonesia, a hacer un bootcamp allí. Ahora que lo sé, lo haría con Ironhack, por supuesto. Hombre, no te dejo. Aunque seas de Bilbo, yo apoyo a Ironhack, siendo Donostiarra. No, en serio, pero decir que yo también había leído mucho de esto y valoraba muchísimo el hecho de que fuera hands-on. Quería aprender más hacer un deep dive en Python y por eso te digo que me parece un modo de aprendizaje muy, muy útil, ¿no? Y oye, venga, saltamos de aquí a la siguiente. No, adelante. No, es que además son conocimientos o skills que son súper útiles para una variedad de profesiones, pues Data Analytics, programación en Python. Que si yo hubiese sabido Python cuando estaba en JP Morgan o en Banca o en Samaipata, hubiese automatizado tantas tareas que no hubiese tenido que salir a las 11, 12 de la noche de media, ¿sabes? Totalmente. Entonces, te hubieras ahorrado unas cuantas horas ahí. Yo mismo estoy aprendiendo ahora Python, liderando a Ironhack, evidentemente, y quiero conocer el producto porque quiero ser muchísimo más eficiente allí donde me lleve mi carrera profesional, ¿no? Entonces, son herramientas que te llevas en la mochila para el futuro. Totalmente. Oye, ¿y cómo entras tú en Ironhack? Porque creemos que empiezas con una expansión te mandan a Ámsterdam, ¿no? A liderar un proyecto. A ver, a mí Ironhack me fichó como expansion lead para Europa. Básicamente es un rol donde con un presupuesto dado te dicen, bueno, tienes una misión y tu misión es, tienes que abrir el modelo Ironhack en una ciudad, un país determinado. En mi caso, pues en cuanto entré en Ironhack, tuve una semana, bueno, entre 1 y 2 semanas para estar físicamente en Ámsterdam y la misión era muy clara. En 7 meses tiene que estar Ironhack funcionando en Ámsterdam con un mínimo de 14 estudiantes. Sin presión. Sin presión. Entonces, llegas a un país desconocido, donde no conoces a nadie, donde además hay competidores fuertes y lo que tienes es pues, un apoyo de la central, que en este caso está en España, y te tienes que buscar la vida, ¿no? Y tienes un presupuesto, evidentemente. Y entonces, ¿Qué tal esta experiencia? ¿Qué tal empieza? Posiblemente, profesionalmente, sea la experiencia más dura y que más me ha enseñado en mi carrera. Sin la presión de ser un emprendedor que tiene que levantar fondos, sí que operacionalmente ha sido una experiencia emprendedora, ¿no? Donde tú llegas a un país y desde montar la entidad legal hasta fichar al equipo local, encontrar las palancas que hacen crecer el negocio
encontrar esos early adopters en una ciudad totalmente desconocida culturalmente y encontrar el espacio que, como decíamos antes, Ironhack es una escuela de programación y diseño web, pero que es en persona. Entonces, al final, pues, bueno, hay muchas cosas que hay que ir encajando, ¿no? Entonces, en 7 meses, pues, es mucha carga de trabajo al final. Sin duda, oye, y en este encaje de bolillos, ¿no? Porque al final, lo que tú dices, no tienes que levantar pasta, hablando en plata, pero haces todo lo que haría un director general. O sea, Eso es. tocas Sí. todas las teclas de tengo que conseguir clientes, tengo que encontrar el sitio idóneo para montarlo, tengo que utilizar estos recursos de la mejor manera. Son muchas cosas, ¿no? Que tú hasta ahora sí, efectivamente, elegías en portfolio cuáles son las mejores ideas de inversión, pero esto pasa a ser a montar algo. Esto es algo muy diferente. Son recursos, es presión de tener que hacer que algo triunfe y entiendo que es muy duro. Pero, ¿y qué es lo que, si tuvieras que sacar un aprendizaje de tu tiempo en Amsterdam, que entiendo que tienes 100, ¿cuál dirías que es? Pues, tío, me quedo con esto. Joder, qué buena pregunta. Posiblemente que lo que importa es ejecutar y poner las cosas en movimiento, ¿no? Que a veces nos complicamos demasiado en el análisis, en tener todo bien atado en papel, en Excel, en modelos que dices, bueno, hasta que esto no lo tenga claro no voy a invertir un euro. Y cuando pasas a la ejecución te das cuenta de que cualquier plan que tengas está muy lejos de la realidad y que lo importante es empujar, ejecutar y el éxito al final es 99,9% ponerte en marcha. Y ponerte en marcha es ir a... para que, a ver, a día de hoy Ironhack Amsterdam, y hablo de memoria porque ya no estoy allí, pero creo que habrá graduado más de 300 estudiantes en año y medio. Pues todo empezó con un workshop en un coworking en medio de Ámsterdam, ¿no? Y ese workshop era un workshop gratuito de programación para quien quiera que se apuntase en la ciudad. Entonces es empezar, ponte en marcha, busca a alguien que le pagas 20, 30, 40 euros por 2 horas de introducción a programación, porque yo soy la parte operacional, yo no enseñaba programación. Montas un grupo de meetup, lo empiezas a expandir en coworkings, la gente dice, bueno, tengo un poco de tiempo libre, compras unas pizzas, compras cerveza. La gente, en cuanto le das pizza a la cerveza, va a ir, aunque no les interesa programación. y algo que empezó como un workshop gratuito, año y medio después, pues ya ha tenido 300 y pico estudiantes que han pagado su tuition como estudiante de Ironhack, ¿no? Entonces, pues lo que decía, ejecuta, prueba y no hay un truco mágico para poner algo en marcha. Simplemente tienes que encontrar que la gente empiece a hablar de ti, que sepan que están pasando cosas, que estás ofreciendo algo distinto y que hay una comunidad y que esa comunidad se va creando. Creo que en 6 meses, 6, 7 meses, hicimos una comunidad de Meetup de 1.500 miembros y al final era lo que nos daba esa llegada. Gente que está buscando conocimiento distinto en una ciudad acaba aterrizando en meetup.com. En meetup.com pues está una escuela que se llama Ironhack Amsterdam y esa escuela Ironhack Amsterdam está ofreciendo contenido bastante interesante para cualquiera, ¿no? Y al final esos workshops fueron los que pusieron todo el movimiento y acabaron en un negocio que a día de hoy pues va bastante bien. Muy bien. Creo que has levantado un punto muy importante y nosotros a muy pequeña escala, John y yo lo hemos visto con este mini proyecto que tenemos de What If Project, hemos visto ese concepto de parálisis by análisis, ¿no? Eso es. No paras de analizar, no paras de mirar, no paras de ir granular, pero hasta que no empiezas no sabes, ¿no? Y lo más difícil de todo es empezar, digamos. Creo que es súper importante lo que comentas de buscar ese punto óptimo de análisis y ejecución. Y en tu caso, yo me puedo imaginar, y por ponerme en tu piel, ¿no? O sea, me voy a Ámsterdam con la mochila, tengo que montar un edificio donde 14 personas paguen más de 5.000 euros por venir a aprender durante 10 semanas. Vale, no tengo el edificio, no tengo quién va a enseñar y no tengo esas personas.
Me parece súper interesante el punto de estructurarlo todo, ver cuál es el flow que tiene más, el orden que tiene más sentido y ejecutar. Y en tu caso, algo que a mí me da un insight de por vida es, en el momento que yo quiero convencer a gente, primero les tengo que dar un sneak peek, ¿no? Una muestra gratis, como si fuera el Corte Inglés, Eso es. que lo vean, que se sientan como si estuvieran pagando y ya estuvieran allí y que vean realmente lo que el producto es. O sea, me parece súper interesante. 100%. Y además, en este caso estamos hablando de una industria incluso más complicada, ¿no? Meter el filtro de esa educación pues bueno, tú igual pagas, o cualquiera de nosotros igual paga 20 euros en Amazon por comprarse un libro que no sabes si le va a gustar. Pero en este caso la gente le estás pidiendo que pague más de 5.000, sí, creo que son 6.000 euros por 10 semanas de educación para una marca que acaba de llegar a un país que no tiene alumni en ese país, que sí lo tiene en otros países, y confía en mí, pon tus ahorros en mí, que yo te voy a cambiar la vida. Hay industrias que son muchísimo más difíciles ganarte esa confianza del consumidor, ¿no? Y educación es una de ellas. 100%. Y de nuevo, no estamos hablando de un libro de $20 o 20 euros, estamos hablando de un pedazo de curso. Álvaro, tú montas ese workshop y realmente funciona. Montas cumples con tu primer objetivo profesional. Sí. Esos 14 personas están ahí a finales de septiembre, se monta la clase, se hace y Amsterdam como un tiro. De hecho, una vez esa primera promoción sale, se emplea y empieza a correr la voz de Ironhack, Amsterdam va como un tiro, nos acabas de decir de más de 300 graduados, ¿no? Luego, yo pensaba, digo, bueno, Álvaro ya se sentará en el sofá, se pondrá Netflix, se calmará un poquito, pero no, Álvaro vuelve a coger la mochila y se va a Lisboa. Correcto. Luego te vas a Lisboa y montas Ironhack Lisboa. Cuéntanos, ¿qué aprendes en Lisboa? ¿Qué hay de diferente? Porque de nuevo es el mismo objetivo, ¿no? Y de hecho creo que con menos tiempo. ¿Cómo va esa experiencia? Pues a ver, como parte del equipo de expansión de Ironhack en aquel momento, pues Amsterdam ya tiene un equipo local, y empieza a llegar el momento en el que mi tiempo allí se ha terminado. Decidimos internamente, junto con los fundadores de Ironhack, que el siguiente destino que vamos a probar es Lisboa. Otra vez, sí que hay análisis, hay indicadores que en el papel te dicen que esta es una ciudad que tiene sentido por talento, por inversión en tech, pero al final no lo vas a saber hasta que no estés allí, ¿no? También había otras barreras, por ejemplo, Portugal es un país que a nivel de ahorros y per cápita es mucho menor que en el resto de Europa y eso es una duda, es la gente va a estar dispuesta a pagar por un curso en un país que no sabemos si tiene los recursos. Bueno, vamos a verlo. Entonces, me mandan allí, me mandan como a replicar la experiencia de Ámsterdam y con la misión un poco acortada, básicamente era volver a abrir una clase de 14 personas, pero en vez de 6-7 meses, en este caso fueron 4 o 5 meses, con las navidades de por medio. Venga. Lo que tenía en la mochila ya no era solo el presupuesto para lanzar una ciudad nueva, sino que tenía la experiencia de Ámsterdam y eso evidentemente aceleró mucho las cosas, ¿no? En este caso yo empecé a fichar al equipo de Portugal desde Ámsterdam, no perdí un segundo. En el momento que sabía que yo iba a aterrizar en Lisboa, yo ya había publicado 2 perfiles que quería encontrar para que el día que llegase a Portugal tuviese un equipo. O sea, tener un equipo local es clave. Tener un equipo local es clave. Tener un equipo local es clave. No necesariamente el launcher tiene que ser local. La persona que abre un negocio, ahí sí que si en algún momento fui escéptico de si yo iba a ser capaz, pues he demostrado que sí era capaz de abrir negocios en países donde yo no soy local, ¿no? Pero 100% necesario tener parte del equipo que sea local, que entiende cosas que posiblemente tú no entiendas. Y en este caso, pues fiché 2 personas locales que me iban a acompañar pues desde la segunda semana en la que yo aterricé. Entonces, ¿qué hicimos mejor en Portugal? Pues ya había un equipo de 3 personas en la segunda semana de operaciones en Portugal y
y todo ese tiempo que posiblemente perdí en Ámsterdam intentando cosas distintas, estoy hablando a nivel de marketing, pues yo ya sabía lo que quería replicar en Lisboa, ¿no? Entonces, creo que tardamos 7 días en montar el primer workshop en Lisboa, supimos cómo distribuirlo y creo que pues estoy hablando de memoria, pero de noviembre a marzo, pues posiblemente hicimos 30 workshops. Entonces, Muy ya bien. estamos hablando Ok. de que habíamos productizado Claro. habíamos productizado una serie de workshops que sabíamos que iban a funcionar y que iban a acabar en esos 14 estudiantes. Entonces, al final era una estrategia muy clara y ya la teníamos diseñada de experiencias anteriores. Perfecto. Veo aquí algo muy interesante que ha pasado en este podcast, es que hemos crecido contigo. Hemos sido Álvaro en Ámsterdam, que no teníamos ni idea, íbamos con la montaña, y ahora ya, con la montaña, perdón, con la mochila, y estamos ya en Lisboa. Y hemos aprendido que tener un playbook, tener una guía de mejores prácticas, digamos, de cómo abrir un país, ya nos enseña los locales, tener a gente local iniciándolo porque nos va a hacer la vida más fácil, y luego tener el poder de los workshops y el poder de ese freemium, ¿no? Digamos, ese modelo de Eso te lo es. ofrezco para que lo vivas y luego me dices si lo quieres pagar. Súper, Y, súper interesante. y luego otra palanca que me costó yo ponerla en marcha en Ámsterdam y fue muy rápida en Lisboa es detectar esos 3, 4 personas en el ecosistema local que te van a abrir muchas puertas. Y en Lisboa ya pues conseguí ponerme en contacto con los líderes de las incubadoras, aceleradoras, incluso fondos de inversión locales, que en 3 emails ya me habían puesto en contacto también con universidades, ¿no? Entonces, saber abrir esas puertas y quiénes son esas personas clave que tienen la red local que te van a abrir muchas puertas. Cosa que me costó en Ámsterdam y que lo hice muy bien en Lisboa. Claro, pero bueno, ya lo aprendiste en Ámsterdam, ¿no, Álvaro? Sí. Y yo creo que, nada, me parece muy importante para todo aquel que esté emprendiendo y que quiera internacionalizar el recalcar el aprendizaje de no estás solo en todo esto, no tienes que hacer tú todo y a veces el abrir un mercado local está genial apalancarse en gente local que conocen el país, el mercado, cómo funciona, etcétera. Así que nos quedamos con ellos, con esto. 100%. Oye, vuelvo un momento a la parte del cliente, ¿no? El usuario, del John este que quería que quería irme a Bali a estudiar, a hacerme un bootcamp como el de Ironhack. ¿Cuál es el principal factor por el que me animarías a hacer un bootcamp como cliente? Diciendo, oye, pues, vale, Álvaro, voy a pagar en vez de por un Coursera, voy a pagar 200, 300 euros, ¿por qué tengo que invertir 6.000 euros con vosotros? Y, oye, ¿cómo vas a ayudar, no? 100%. A ver, voy a hablar representando a la industria en primer lugar y luego podemos hablar un poco de Ironhack, ¿no? Pero la industria de bootcamp es un concepto en el que vamos a enseñarte aquellas skills que están demandando las empresas y que no las están demandando en los 80, en los 90, no, sino que a día de hoy se están utilizando. Esa es la gran diferencia de la educación tradicional de la educación de bootcamp. Alguien que estudia programación en la universidad a día de hoy posiblemente esté estudiando frameworks y lenguajes de programación que pocas startups están utilizando, ¿no? Y me la juego, he analizado currículums de universidades, pero me la juego a decir que ninguna universidad está enseñando React. Y React es un framework desarrollado por Facebook en 2013 o 2014 que nosotros lo estamos enseñando, ¿no? Entonces, la clave de la industria del bootcamp y evidentemente de Ironhack reside en tener un currículum y una enseñanza súper actualizada con el mercado laboral al que quieres abrir puertas a ese talento, ¿no? Y en nuestro caso es en productos de tecnología, de producto, de diseño, en startups y en tecnológicas. Entonces, el equipo de educación tiene que ser potente y tienes que ser lo suficientemente rápido como para iterar ese producto y ese currículum en cuestión de trimestres. No estamos hablando de años, estamos hablando de trimestres.
Por ejemplo, Claro. cuando Ironhack empezó, enseñábamos un framework que se llama Ruby on Rails, ¿vale? No hay que saber un lenguaje, que no hay que saber programación para entender lo que voy a decir, pero enseñábamos Ruby on Rails y a día de hoy estamos enseñando JavaScript en React, en Angular. Básicamente, hemos cambiado nuestro currículum. La marca no ha cambiado. Bueno, hemos evolucionado, pero el currículum cambia y cambia trimestralmente. Sí. Básicamente, ¿no? Y en una universidad tradicional puede llegar a tardar 3 o 4 años en cambiar un currículum. Claro, o sea, os adaptáis a la necesidad exacta de las empresas a tiempo real y eso lo que os lleva es a lo que me parece más interesante de todo este modelo, que es maximizar la empleabilidad. En un espacio muy corto de tiempo, maximizáis empleabilidad porque te estoy enseñando el Messi, el Cristiano Ronaldo de las skills, te lo actualizo y además te lo llevo al mercado laboral y te conecto con él. Eso es. Va muy relacionado. Es cuanto más actualizado tienes tu programa educativo, más empleabilidad vas a tener. Y al final somos una enseñanza que apuesta por un alto ROI, es Return on Investment. Es una educación a día de hoy privada. Ojalá llegue el día en el que tenemos ayuda pública para poder financiar estudios en bootcamps. Todavía no existe, ojalá. Bueno, depende del país. En Ámsterdam, de hecho, sí que la hay. Pero al final estás invirtiendo una pasta para conseguir entrar en el mercado laboral en menos de 90 días desde graduación, con tasas de empleabilidad de más del 90% en la mayoría de las ciudades en las que estamos y con sueldos iniciales superiores a cualquier media para una entrada en el mercado laboral, ¿no? En España estamos hablando de que un desarrollador junior de web empieza con sueldos de 26.000 euros, que en España es superior a cualquier media. Muy bien, Álvaro. Creo que esa respuesta es muy buena y mantenerte al día con los lenguajes de programación o de skills es súper importante. De hecho, tuvimos a Edu Gaya, cofundador de Barner, en nuestro podcast, que nos contaba que él estudió Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona y estudió la misma contabilidad que hizo su padre, pues 40, 50 años atrás, ¿no? Realmente es algo que está calando cada vez más, ¿no? Es una tendencia. Nos quedaríamos contigo, no un día, un fin de semana, o nos iríamos a hacer todo el Ironhack contigo, pero por hacer un poco el wrap-up y por cerrar, siempre nos gusta acabar un poco más en el capítulo personal, ¿no? Esta vez te vamos a concentrar todo en una pregunta, porque al tener una persona con un background tan diverso y al haber hecho tantísimas cosas, queremos preguntarte la clásica. ¿Te arrepientes de alguna cosa? Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi madre, mi padre y mi hermano en los últimos 8 años. Pues por todo lo que hemos hablado, pues desde banca, inversión, fondo de inversión, me voy a Nepal, luego me voy a Ámsterdam, me voy a Lisboa y ahora acabo de volver a Madrid, que voy a liderar Ironhack en Madrid. Pues han sido años en los que he tenido pues, muy poco tiempo de calidad con la gente a la que más quiero, ¿no? Y una de las razones por las que he decidido volver a Madrid y estar más cerca de mi familia, que parte está aquí y parte está en Bilbao, es porque no me lo quiero perder más, no quiero, incluso amigos, y pues sí. Pues esa parte es la única en la que tengo una espinita clavada. Y me parece, bueno, una respuesta, si me permites, cojonuda, porque yo estoy a muchísimos kilómetros de distancia también, en la otra punta del mundo. Y cuanto más lejos estás, te das cuenta de una cosa que no se recupera, que es el tiempo. Y el tiempo que pasas con tu familia, con tus amigos, eso es algo que nadie te lo va a devolver, ¿no? Y es un activo y es un componente de la decisión tan importante como cualquier otro, ¿no? En esta vida, como siempre, esto es una función objetivo que vamos a optimizar, pero siempre tenemos unas restricciones y siempre tenemos que elegir, ¿no? Y creo que eso me parece una respuesta muy inteligente y además, te lo digo yo, desde aquí también muy cierta.
Álvaro, ya hemos acabado la tortura de preguntas. Ahora Vale. te toca a ti un poco, tienes la pelota en tu campo. No tienes ni idea de quién va a ser el siguiente invitado que vamos a poner después de ti, invitado o invitada. No sabes si va a ser emprendedor, emprendedora o estará liderando un proyecto profesional, pero queremos que le lances una pregunta. Vale. Le voy a lanzar una pregunta sobre el tema que a día de hoy más leo y más me está interesando, que es qué hace ser un buen líder, un buen manager. Y entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que define a un buen líder? Vamos, 100%. Vale, nos la apuntamos. Perdón. No, además nos la apuntamos porque, nada, hombre, problemas operacionales. Nos parece una pregunta muy útil porque nosotros mismos, Efe y nosotros compartimos los miércoles siempre un libro que recomendamos leer, ¿no? Y muchos van en ese aspecto, ayudar a los líderes a ser más líderes y menos jefes, desde luego. Oye, Álvaro, que muchísimas gracias por tu tiempo, que ha sido una entrevista top. La verdad, lo que como dice Efe, nos iríamos a un bootcamp contigo solo para que en el café hacerte más preguntas. Ya no solo el contenido, sino para seguir haciéndote preguntas. Aquí, que... En Ayonja que estamos abiertos. Perfecto, ¿no? Te tomamos la palabra, que oye, que es carricasco, que muchas gracias por tu tiempo y que nada, a seguir creciendo con Ironhack y también lo personal y profesional, ¿vale? Es que ricasco, gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo. Adiós.